Otra de las estrategias que vamos a abordar es la que tiene que ver con el desarrollo de las competencias emocionales. Las competencias emocionales son estas estrategias que están involucradas en estas 9 subestrategias que hemos diseñado para el manejo del clima de aula, y son aquellas que tienen que ver pues, con el manejo de la relación interpersonal que subyace de los entrenamientos y que, tanto de forma individual como grupal, pues lleva a que nuestra interpretación de las emociones del deportista pueda a su vez tener un efecto receptivo de forma similar y positiva para conseguir, en esta medida, una mayor adherencia y compromiso con la práctica del fútbol. Entre las distintas subestrategias que vamos a abordar para el manejo de las competencias emocionales son aquellas que tienen que ver con la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y la competencia para la vida y el bienestar. Las competencias emocionales del entrenador o de la entrenadora tienen que ver principalmente pues, con una serie de actitudes que normalmente pues, terminan confirmándose en la creencia de un valor final que el deportista toma de nosotros. Nosotros nos convertimos en un referente a lo largo del tiempo de estos deportistas, por la edad en la que se encuentran, de un modelo a repetir y reproducir. Y parte de nuestro comportamiento dentro de estas prácticas donde manejamos el clima va a generar unas conductas pues más apropiadas o menos apropiadas en cuanto a entender las relaciones interpersonales que subyacen de esta interacción entre deportistas y entrenador, y entre deportistas y contrarios. Estas situaciones hacen que los estudios hayan profundizado en cuáles serían esas situaciones emocionales que permitirían poder obtener una mejor adaptación comportamental por parte de nuestros deportistas en el futuro y con unas mejores respuestas adaptativas. Por ejemplo, llegar al entrenamiento con buen humor y saludar sería una de las estrategias, o hábitos dentro de nuestro protocolo en nuestros entrenamientos que se asocia siempre con una asunción de estado de confianza y de entender y de llegar al deportista. En este caso, ya lo hemos comentado anteriormente en una de las estrategias, pero la comunicación no verbal, en este caso la sonrisa, la palmadita, el tocar al deportista, el presentar una actitud optimista, el estar siempre positivo en cuanto a las acciones del jugador, permite asegurarnos un estado emocional mucho más positivo en nuestros jugadores. Otro de los aspectos es estar cercano a los jugadores e intentar que el jugador se sienta implicado dentro de la propuesta que lanzamos y no como un simple pues coche aparcado en el garaje que lo manejamos de vez en cuando nos interesa y lo apagamos cuando nos interesa. Es necesario ayudar a este deportista en este proceso y que sienta que nosotros estamos en ese escenario de trabajo para permitirle conseguir una situación de confianza y de toma de decisión que va a venir apoyado por mi afirmación positiva de su participación. Por lo tanto, tendría que, como entrenador, marcar continuamente un entusiasmo y felicitar a los jugadores por su comportamiento. Ejemplos de ellos, por ejemplo, felicito por vuestra actitud de compromiso con el equipo. Son ejemplos que habitualmente los entrenadores manifiestan y que generan una aproximación emocional a cada uno de los deportistas. Es importante tener en cuenta que estas competencias emocionales del entrenador pues, pueden ser manejadas de diferentes formas y con diferentes subestrategias. Por ejemplo, para el control emocional, lo que podríamos hacer es listar una serie de situaciones estresantes e incómodas, ¿sí? Y observar la frecuencia con la que aparecen y las consecuencias que van generando en el equipo, dialogar con los jugadores para solucionarlo e intentar controlar el impulso de pasar a informar gritando a los deportistas. Estas son situaciones que permitirían
controlar emocionalmente parte de los comportamientos del entrenador. Otra de las estrategias que se ha ido utilizando en el tiempo son los autodiálogos. Desde la psicología nos han generado unas preferencias en cuanto a la generación de palabras clave o frases para controlar parte de estas emociones que muchas veces necesitamos regular. Por ejemplo, frases internas, personales, como la de tranquilo, con calma se resuelven mejor las cosas, o recuerda, el objetivo es que prioricen la ejecución y que se diviertan. Son frases que internamente nos van a generar un protocolo que nos lleva a regular emocionalmente nuestra actitud y no dar saltos hacia la utilización pues, del grito o de la amenaza para conseguir que la tarea se ejecute, ¿no? Otra sería pues, con acciones más concretas, por ejemplo, de autocontrol emocional. Nosotros mismos podemos adoptar o aprender técnicas de relajación para utilizarlas en los momentos tensos. Es importante no reaccionar con emociones negativas ante los jugadores ante una mala ejecución. Normalmente tendríamos que evitar estas situaciones emocionales negativas y intentar transformarlas siempre en positivo. Es importante que cuando estemos en vista de generar una actitud emocional negativa, podamos utilizar técnicas como la de respirar internamente 3 veces para tomar una decisión con más calma y poder evitar esa aparición de la negatividad en nuestra información. Estas son pues, algunas de las estrategias que a lo largo del tiempo pues, la psicología ha ido presentando a los entrenadores y entrenadoras para poder controlar estas emociones negativas. Pero algunos de los estudios que sustentan más recientemente las competencias emocionales nos desglosan que esta adquisición competencial por parte del entrenador pasa por ser consciente de cada uno de los siguientes 5 apartados: la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Pueden convertirse en una especie de trayecto por las que el entrenador y el deportista puede ir pasando y va a permitir pues, que su control o su aprendizaje permita poder entender mejor al deportista y que el deportista entienda mejor al entrenador. La primera es la que tiene que ver con la conciencia emocional. Esta tiene que ver con la toma de conciencia de las propias emociones y las emociones de los demás. Aquí es importante que nosotros seamos conscientes de cómo estamos en ese momento para dar la información, porque siendo conscientes de ese estado positivo o negativo, de tristeza o de alegría, vamos a poder entender mucho mejor a los demás. Es vital que aprendamos que estas situaciones tienen un nombre y que van a generar una consecuencia final si no las regulamos bien. Por lo tanto, una de las primeras fases que necesitamos en esta adquisición de la competencia emocional es ser conscientes de las distintas capacidades emocionales por las que podemos ir pasando y, lógicamente, identificarlas. Por ejemplo, sería muy bueno el poder utilizar grabaciones de nuestros entrenamientos y poder ir reflejando cuándo se dan estas situaciones y cómo observamos cuando nos vemos este comportamiento para poderlas identificar y ser consciente de estos estados emocionales. Esto nos permitiría el poder empezar a regular emocionalmente mucho mejor nuestro comportamiento. Para ello, una vez siendo conscientes de nuestra emoción, podríamos permitir, seguro, en el futuro, poder manejar mucho mejor las emociones y de una forma más apropiada, generar una situación de mayor tolerancia a las pequeñas frustraciones que particularmente se va dando cada día y por lo tanto esto podría permitirnos regular los estados de ira, agresividad e incluso en algunos casos violencia que pueden desencadenar algunas situaciones que hasta ese momento no teníamos reguladas. Esta regulación emocional puede permitirnos generar, como ya hemos dicho anteriormente, un clima de equipo positivo y esto
va a permitir pues, generar una mayor alegría, un mayor compañerismo y, lógicamente, con esta regulación emocional, un mayor disfrute de lo que se le está presentando. Esta nos va a capacitar y nos va a dotar de unas habilidades para afrontar futuras situaciones similares en cuanto a posibles derrotas e incluso lesiones que estén apartando al jugador de un largo periodo de práctica. Por lo tanto, nos pueden perseverar en el logro de los objetivos finales que pretendemos dentro de este equipo. La regulación emocional va a dar paso a que seamos capaces de poder ser autónomos en esta emoción. Y esto de ser autónomos en la emoción significa de estar satisfechos de sí mismo, estar satisfechos de nuestra actuación y de nuestro comportamiento. Y esto tiene que ver con ser capaces de automotivarnos. La automotivación es la capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en el equipo. También nos va a permitir una actitud positiva que se va a generalizar al resto de hábitos en nuestra vida y que va a generarnos pues, una posición, no solamente en la práctica deportiva del fútbol, sino también ante cualquier situación que nuestra vida nos presente y tenga que ver con algo similar. El ser conscientes y poder tomar esta autonomía emocional va a cargar al deportista y al entrenador de responsabilidad. Y esta responsabilidad es importante para una mayor implicación dentro del equipo. Al final, las tomas de decisiones dentro de los distintos equipos deportivos vienen marcadas por las responsabilidades individuales de cada uno de los integrantes. Y esto tiene que ver mucho con esta implicación emocional con el equipo. Aquí aparece un concepto que es el concepto de resiliencia, que es este que se educa desde la infancia y que se percibe dentro de estas habilidades que anteriormente hemos comentado, en las que se va formando el deportista y que va a permitir en el futuro dotar de una serie de herramientas ante las situaciones adversas. Si nosotros canalizamos muy bien estas emociones y generamos comportamientos razonados, generaremos deportistas responsables que cuando aparezcan estas situaciones adversas de perder un partido, de no conseguir la meta planteada, pueda recurrirse a esta resiliencia y poder abordar de forma mucho más positiva la integración de esta derrota en un aprendizaje de cara al futuro. Después de la autonomía pasaríamos a la competencia social, y es aquella que nos permite ya el poder manejar muy bien la relación emocional con los demás. Por ejemplo, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un favor, tener respeto por los demás, ser amable, estar en una posición asertiva y cooperativa con el grupo, expresar mis propios pensamientos con claridad y, lógicamente, poder compartir esas emociones. Si estas situaciones se dan en el terreno del campo de fútbol, vamos a poder transformar a este deportista también en una persona capaz de poder compartir estas emociones y, lógicamente, va a verse implicado en un estado de confianza para poder tomar decisiones sin problemas y sin miramientos de sentirse más alegre o más triste, porque su comportamiento emocional va a ser entendido por todos los integrantes del grupo. Estas competencias emocionales potencian una mejor adaptación al contexto y además favorecen las relaciones interpersonales, favorecen el afrontamiento de las circunstancias para la vida y la toma de decisiones y nos permite capacitarnos para una mejor capacidad de resolver problemas en el futuro. Y además nos permite tener una mayor posibilidad de éxito personal y social. Por lo que las competencias emocionales son competencias no solamente que nos van a permitir poder desarrollar mejor nuestras prácticas en el campo de fútbol, sino que van a presentar una transferencia general para las competencias, para el desarrollo del aprendizaje en la vida y el bienestar en general de la población. Visto desde este punto, estas competencias permitirían el poder entender a la población como una persona dentro de un sistema en el que es considerado no un número, sino una
persona como el propio entrenador, en el que conjuntamente en ese ecosistema las emociones pueden permitir que, favoreciendo un manejo adecuado de estas situaciones, podamos conseguir un mayor optimismo y situaciones futuras para resolver cualquiera de los problemas y adversidades que se vayan presentando en los entrenamientos. Esto va a permitir ayudar al jugador a progresar, no solamente en el fútbol, sino a nivel personal, para ser más tolerante cuando aparezca la frustración y, lo más importante de todos, el respeto con los demás. Por lo tanto, para que nuestros deportistas sean capaces de poder responder a situaciones diversas y variables en el campo de fútbol, es determinante que manejemos estas competencias emocionales y que seamos los promotores, siendo conscientes de estas emociones, que son las que vamos a transmitir a nuestros deportistas y que ellos, por modelaje, reproducirán en el futuro. Si nuestros deportistas en el futuro reproducen conductas adversas ante una situación determinada cuando tendrían que haber respondido de forma positiva, posiblemente es porque el modelo que le hayamos presentado sea un modelo equivocado y necesitemos entender mucho más ese comportamiento emocional que tiene que ver con la huella que deja cualquier situación agradable en cualquier experiencia. Por lo tanto, dotemos de experiencias positivas y optimistas a todas nuestras prácticas, porque es la forma de asegurarnos un respeto de nuestros deportistas por aquello que están haciendo, que es entrenar y jugar al fútbol.